Tras el estreno de Thor Love and Thunder, hoy vamos a explorar grandes cintas de los últimos años que se centran o se han inspirado en los mitos de los pueblos nórdicos. Sí, hoy hablaremos sobre vikingos, esos simpáticos y enormes borrachos que usaban cascos con cuernos en la cabeza y, bueno, simpáticos siempre que no te sacaran las tripas con las manos. Y bueno, no usaban cascos con cuernos. En realidad hay muchas ideas erradas sobre esta civilización. ¿De qué películas hablaremos hoy? Pues nada más y nada menos que de Northman, El Señor de los Anillos y por supuesto la saga de Thor. Todo un festín de buenas películas basadas en mitos nórdicos y en la cultura vikinga. Aquí vamos. Primero viajemos al siglo XIX, a la época en la cual los vikingos se pusieron muy de moda en Europa. Durante el romanticismo, en el viejo continente, la búsqueda de artistas e intelectuales por fuentes de inspiración auténticas, con sello local, condujo a muchos europeos a revisar la cultura vikinga y los mitos nórdicos. Hasta entonces los vikingos no habían tenido tantos adeptos, pues desde que Europa se había cristianizado eran vistos como simplones y barbáricos paganos. Muchos artistas y poetas importantes comenzaron a revisar las viejas sagas vikingas, poemas épicos y demás relatos de la mitología nórdica. Uno de los más influyentes sería el alemán Richard Wagner, quien se inspiró en estos mitos para varias de sus óperas. De hecho, una famosa aria suya que quizás te suene de algo es la cabalgata de las Valquirias, que podemos escuchar en esta famosa escena de Apocalypse Now. La ópera en cuestión es La Valquiria. Sí, en ella hay valquirias como esta o esta. Y forma parte de la tetralogía El Anillo del Nibelungo. No es exactamente ese anillo, pero ya hablaremos de eso. ¿A qué te habías asustado cuando empecé a hablar de ópera? Lo que nos interesa hoy es entender cómo los pueblos escandinavos y sus creencias han llegado hasta nuestros días, influyendo en la música, la literatura, los videojuegos y, lo que nos interesa hoy, el cine. La idea, por cierto, de que los vikingos usaban cascos con cuernos proviene justamente del diseño de vestuario que encargó Richard Wagner a Carl Emil Doppler, pero en realidad fue solo un recurso de Doppler para hacer ver más feroces a algunos de los personajes. Muchas libertades creativas con respecto a los relatos originales se han tomado a lo largo de los años. En el caso de Thor, el dios superhéroe de Marvel, hay varios cambios en la adaptación que difieren de la fuente original. En general, la imagen que nos muestran de Thor es bastante fiel. Es el dios del trueno, increíblemente fuerte y valiente. Hasta ahí todo ok. Pero en la mitología nórdica, Thor es pelirrojo, no rubio, cosa que evidentemente no es tan grave. De hecho, nada lo es. Es una adaptación, pero es interesante saber en qué difiere de su fuente original. Otro ejemplo, la madre de Thor no es Frigga, sino una giganta amante de Odín llamada Jord. Loki, que en la gran pantalla es hermano adoptivo de Thor, en realidad era considerado como un hermano para Odín. Y sí, al igual que el personaje de Marvel, era un embaucador astuto, aunque en general no tenía una mala relación con los dioses. En Thor Ragnarok se nos muestra la batalla final, en la que, según la mitología nórdica, los dioses serían destruidos junto con el mundo. Algo parecido al apocalipsis cristiano, solo que no ganan los buenos. En la película, ciertamente las cosas no salen en general bien para Thor y compañía, pero las diferencias entre la cinta y el mito son importantes. En el mito original, Thor debía morir luchando con una serpiente gigante llamada Jormungandr, y Hela, por cierto, no era hija de Odín, sino de Loki. Pero como dije, esto no es una crítica a la visión de Marvel, pues se trata de una adaptación en la que es válido tomarse libertades creativas. Volviendo a la época de Wagner, o un poquito después en realidad, el otro artista que ayudó enormemente a difundir la cultura nórdica fue el escritor J.R.R. Tolkien. Tolkien, quien era filólogo, lingüista y que sabía un montón sobre mitos nórdicos, se inspiró en estos para crear su saga El Señor de los Anillos, además del Silmarillion, El Hobbit y otros relatos. Sería injusto decir que Tolkien hizo un copia y pega o algo por el estilo, pues creó su propia cosmogonía, con mitos, lenguas e historias salidas de su pluma, pero siempre afirmó haberse inspirado en la mitología nórdica y esto salta a la vista.
¿Te acuerdas del anillo que te comenté que aparece en una ópera de Wagner y que tiene alguna semejanza con el anillo único del Señor de los Anillos? Pues bien, el compositor alemán se inspiró en una leyenda nórdica en la que un enano llamado Andvari había forjado un anillo capaz de producir oro. Sin embargo, vino Loki, se lo quitó, el enano enfurecido maldijo el anillo y todo el que lo tenía en posesión acababa muerto. Loki no se murió porque, como si fuera una papa caliente, se lo regaló a alguien más. Eso sí, Tolkien aseguró en su momento que él no se había inspirado en lo absoluto en ese mito en particular para crear la historia de su anillo maldito. En lo que sí se inspiró fue en muchos de los seres y nombres de la Tierra Media, que por cierto, los nórdicos llamaban al mundo Midgard, que significa justamente Tierra Media. En cuanto a los seres, sabemos que en la mitología nórdica había elfos, enanos y troles, al igual que en El Señor de los Anillos. En Islandia, por ejemplo, los elfos no se llamaban elfos, sino Huldfolk, pero eran descritos como más altos, delgados y hermosos que los humanos. Y al igual que en El Señor de los Anillos, los elfos en la mitología nórdica se dividen en los elfos de luz y los de oscuridad, los Morikendi en el Silmarillion. Sobre los enanos, aparentemente no son descritos con el nivel de detalle que lo hizo Tolkien, pero nombres de enanos como Dvalin, Bifur, Bafur, Bombur, Ori, Nori, Pror, Proin o Gloin, los mismos que aparecen en el Hobbit, aparecen ya en la mitología nórdica. Otro nombre importante es el de Gandalf, quien es otro enano, pero lo realmente interesante es que el mismísimo Tolkien asoció al gran mago de su saga con el dios Odín. Odín no solo era un formidable guerrero tuerto como nos muestran en Thor, también era el dios de la sabiduría y en ocasiones asumía la forma de un anciano de larga barba, traje gris y sombrero puntiagudo, y lo hacía para deambular entre los hombres. ¿A qué te suena muy parecido al buen Gandalf? De hecho, en una carta escrita por Tolkien, este afirmó que veía a Gandalf como un deambulante odínico. Y otro personaje de la mitología nórdica en el que se habría inspirado Tolkien sería Surtur. A este personaje lo vemos en Thor Ragnarok, un gigante de fuego que acaba por destruir Asgard. En El Señor de los Anillos, el Balrog, el monstruo de fuego con el que lucha Gandalf, estaría inspirado en este personaje y varios detalles en ambos coinciden: la espada de fuego y los cuernos. De hecho, en la mitología nórdica, Surtur lucha a muerte con Freyr y, al igual que Gandalf y el Balrog, ambos perecen. Una película que se tomó muy en serio lo de los vikingos y su mitología y que intentó ser tan fiel como fuera posible a la realidad fue The Northman de Robert Eggers. En ella vemos más bien los aspectos culturales, sociales y bélicos que caracterizaron a esta civilización, pero igualmente hay algo de espacio para lo mitológico. Por ejemplo, la valquiria que vemos en The Northman no se parece en nada a la que vemos en Thor. Esto ocurrió porque Eggers y el equipo que lo asesoró para la cinta querían que esta tuviera un aspecto aterrador más que sexy. No se sabe en realidad cómo supuestamente vestían las valquirias. Lo único que se sabe en todo caso es que eran asociadas con los cisnes, razón por la cual la de Eggers lleva uno en su casco, además de un traje hecho con plumas de este animal. En cuanto al extraño implante dental que algunos confundieron con brackets y que jamás de los jamases verás en una película de Marvel, estos solían llevarlos los guerreros vikingos, por lo que a los realizadores de The Northman les pareció interesante incluirlo, ya que las valquirias eran doncellas guerreras. En la película, Hamlet y su padre rinden culto a Odín, que era el dios de la guerra, mientras que el tío Fjolnir adora a Freyr, el dios de la fertilidad. Esto tiene todo el sentido, pues el padre de Hamlet era un señor de la guerra y un conquistador, y él un guerrero, mientras que Fjolnir, al ser un granjero, lógicamente se decantaría por un dios más asociado a la siembra y a la cosecha. En cuanto a los ritos que vemos en la cinta, Eggers confiesa que gran parte de lo que se ve en pantalla son licencias, pues no se sabe en detalle qué ocurría en ellos. En todo caso, la cabeza cadavérica con la que vemos a Hamlet hablar se asocia con el mito de Mimir, que era el guardián de las fuentes de la sabiduría. A Mimir le cortan la cabeza y Odín decide quedársela y usarla como su asesor personal. Sí, la cabeza le hablaba y todo. Y tenemos también las escenas en las que Hamlet ve una especie de árbol del que cuelga su familia en las ramas, el cual está inspirado parcialmente en el Yggdrasil, el árbol de la vida que sostiene los 9 mundos, entre los cuales la Tierra y Asgard.
No te pierdas nuestra crítica de The Northman o este video en el que hablamos de Midsommar, otra película con algunas referencias a los rituales de los pueblos nórdicos. Chao.